Bendito sea Señor, te damos en este día tan especial, Thanksgiving, un día de que muchas naciones y muchas personas lo han tomado para dar gracias, una celebración, una festividad donde muchos en el mundo entero, sobre todo personas que tienen mm, eh, conocimiento o participación con las festividades que se celebran en los Estados Unidos. Celebran este día, el Día de Acción de Gracias, y es un día especial, de verdad. Aunque para nosotros los que creemos en la palabra de Dios y creemos en el Cordero de Dios, todos los días son para dar gracias. No, para nosotros no tenemos un día en especial, sin embargo nos juntamos y nos unimos a aquellas personas que realmente tienen esta bonita costumbre de dedicar al menos un día en especial, festividad de una nación completa o un país completo o varias naciones donde se unen para celebrar este día de acción de gracias y de verdad, darle gracias al Creador, al Todopoderoso, al Señor, a Adonai, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bonito de verdad poder estar en su presencia, qué bonito de verdad poder entrar en su palabra y qué bonito de verdad aprender de Él. La Escritura dice en el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Adonai, al gran yo soy, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y Dios de Jacob. Permítame poder pronunciarlo como Adonai o como el gran yo soy, porque realmente eso es su nombre. Allá dice en Éxodo capítulo 3 cuando Moisés le preguntó a esta voz que salía en medio del fuego ardiente de la zarza que nos consumía, y le dijo: si el pueblo me pregunta quién me envió a vosotros, ¿qué les diré? ¿Cuál es tu nombre? Y allá dice muy claro: diles que yo soy el que soy, el gran yo soy. Bendito sea su nombre. Bueno, vamos a dar gracias en este momento al Señor una vez más por los sucesos, por todo lo que nos ha permitido pasar, por lo que hemos podido vivir. Fíjese que hoy pudimos tener alimento en nuestras mesas, fíjese que hoy pudimos tener vestido en nuestros cuerpos, fíjese que muchos pudieron compartir con sus familias, fíjese que muchos tienen salud, fíjese que muchos respiramos aire todavía y tenemos vida en medio del caos y la confusión en que se encuentra el mundo entero. Por eso es bueno agradecer a Dios. Y aunque hoy el mundo celebra el Día de Acción de Gracias, nosotros también debemos celebrarlo todos los días. Hoy en especial, pero todos los días tenemos que ser agradecidos porque realmente se nos permite la vida. ¿Y sabía usted que cada vez que usted abre los ojos es una oportunidad más para usted ponerse a cuentas con el Creador, con el Señor, con el Shaddai, con Adonai, con el gran yo soy? Y hay que aprovechar esos instantes de vida, hay que aprovechar esos momentos tan especiales de poder estar en su presencia, de poder adorarle, poder amarle, poder decirle que gracias de verdad, porque todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida, lo cual podemos participar, de verdad merece una acción de gracias de parte de nosotros a este ser tan especial que denominamos Dios, el Elohe, el Elohim, el Altísimo, el Eterno, el Shaddai, el Adonai, el Jireh. Qué hermoso es de verdad. Aquel que abre caminos por donde no los hay, aquel que abre las puertas cuando están cerradas, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Qué hermoso es esto. Bendito sea su nombre. Pedimos, Señor, la intervención divina en este momento para que sea Él sosteniendo las redes sociales, que la señal no se vaya a cortar. Y mi amado hermano, si usted nota que la señal se corta a un instante, no se vaya a la transmisión, que normalmente el Facebook pasa esto cuando hay problemas de señal. Y más en estos momentos en que la Tierra en muchos lugares se encuentran entrando ya a esta parte climática de lo que es el invierno, el frío, y la señal a veces varía un poquito. Pero quiero invitarlo en esta noche, mi amado hermano, que me acompañe a la bendita palabra del Señor para que juntos podamos aprender y entrar en ella para mirar unos temas muy importantes de los cuales necesitamos tener conocimiento, sobre todo en estas épocas tremendas. Quiero invitarlo que vayamos a sacar la Biblia, saque su Biblia. Yo manejo la Reina Valera y quiero invitarlo al libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Capítulo 4, verso 16, vamos a ver un tema muy interesante y es
estos sucesos en la séptima trompeta. ¿Qué va a suceder en la séptima trompeta? ¿Qué sucede en la séptima trompeta? Entonces saque su Biblia, acompáñeme esta noche y vamos juntos a entrar en la bendita palabra del Eterno para aprender de Dios directamente y lo que el apóstol Pablo le quiso recordar a la iglesia de Tesalónica. Y bueno, quiero invitarlo a que me acompañe en oración un momentico, un instante, mi amado hermano. Mientras otros hermanos se conectan para pedir la intervención del Espíritu de verdad, como dice en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 17, dice que Él enviaría a otro consolador. Pero antes de decirle Espíritu Santo, dice la Escritura allí, es el Espíritu de verdad. Y tenemos que clarificar por qué Él dice el Espíritu de verdad. Porque la iglesia desconoce, o el pueblo de Dios desconoce que hay un espíritu imitador del Espíritu de verdad, que no es la verdad, pero es muy similar, muy parecido en sus actos, pero en su contexto y en su forma visual es muy parecido, pero en la esencia es el imitador. Eso no es un espíritu de verdad. Vamos a hablar también de este tema en esta noche y quiero invitarlo a que realmente pidamos la dirección del Espíritu de verdad, el Espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, como es su nombre en hebreo, y pidamos la dirección de Él, porque sin Él, en vano es abrir la palabra de Dios, sin Él, o sin que esté su intervención, es en vano hablar de Dios, hablar de Cristo, porque vamos a resultar hablando temas de aquí, de allá, en forma desordenada. Y realmente mire que cuando Él interviene es muy bonito porque Él trae siempre un mensaje. Él siempre nos guía a algo. Él siempre nos enseña, nos redarguye o nos instruye o nos moldea o nos transforma a través de su palabra. Él no es un espíritu de desorden, porque lamentablemente hay hombres que se suben a los altares y cogen un temita de aquí, un temita de allá y duran 1 hora, hora y media, 2 horas hablando de todos los temas como haciendo una especie de panorama bíblico, pero sin un mensaje real, sin algo que edifique, sin algo que forme, sin algo que instruya, sin tener sentido de lo que están hablando. Y nota uno realmente que ni tienen un conocimiento vago de lo que está escrito, pero no del trasfondo de lo que hay de la palabra de Dios, de esa riqueza espiritual que realmente necesitamos escuchar. Acompáñeme a orar, acompáñeme en este momento a pedir su intervención, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, conocido como Cristo. Yahshua HaMashiach es su nombre en hebreo, su nombre en español y en muchos idiomas es Jesucristo, Jesús, el Cordero de Dios. Padre Santo que estás en los cielos, te damos honra, gloria y alabanza en este momento, Señor. Nos dirigimos como pueblo tuyo, Señor, a tu trono, al trono de la gracia, para pedirte, además de alabarte y honrar y glorificar tu nombre, Señor, es para pedir tu intervención por medio de tu Santo Espíritu, del Espíritu de verdad, del Ruach HaKodesh, para que Él sea guiándonos en este momento a toda verdad a través de la palabra, para estar preparados para aquel momento tremendo cuando suene la séptima trompeta. Para cuando la trompeta suene, la séptima, estemos todos preparados y listos para los eventos que van a suceder en aquel instante cuando suene. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo, tu Espíritu de verdad nos acompañe y nos guíe en esta hora, en este momento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén. Bueno, mi amado hermano, quiero que entremos un momento en materia. Saque su Biblia y quiero que tomemos el libro de Tesalonicenses. Tesalonicenses viene en 2 cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, fueron escritas por el apóstol Pablo. Y cuando usted empieza a leer las 2 cartas, encuentra algo muy importante en ella, y es que Pablo se está dirigiendo a la iglesia tesalónica. Pablo creó esta iglesia, fundó esta iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo y la adoctrinó, la formó. Y como en todas las iglesias que nombra la Sagrada Escritura, después de que sus fundadores, después de que el instrumento que el Señor tomó para crear estas iglesias, formar, adoctrinó, dejaron las bases sentadas, se tuvieron que desplazar para otros sitios. Entraron las famosas herejías, entraron las famosas, lo que es la apostasía, recuerden que apostatar de la fe no es renegar la fe, sino leudar la palabra.
Apostatar es no decir la verdad, no hablar la verdad. Entonces entró un periodo de confusión tremendo en la iglesia. ¿Por qué? Por una cantidad tan grande de hombres y mujeres que se levantaron, creyéndose ser maestros o queriendo interpretar la palabra para transmitirla a la iglesia tesalónica. Y esto llevó, por la abundancia de maestros con pensamientos distintos, con, digamos, una formación distinta como se ve hoy en día, a que la iglesia entrara en una confusión, a que la iglesia no sepa realmente cuáles son los sucesos, cuál es la escatología, los sucesos futuros que iban a suceder para el día o el evento magno de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, o cuando el Señor venga por su pueblo realmente, por sus escogidos, por sus hijos realmente. Entonces esto llevó por mucho tiempo a que hubiera una confusión tremenda, y esto permitió que el apóstol Pablo escribiera estas 2 cartas y las mandara, ¿sí? Las mandara, aclarando unos temas, porque realmente Tesalonicenses habla de la aparición del hijo de iniquidad, y Pablo aclara quién es el hijo de iniquidad, a quien muchos denominan el anticristo, pero habla del hijo de perdición, ¿sí? Habla del hijo de perdición y quién es, y lo muestra cómo es y qué va a pasar cuando va a aparecer en la vida del ser humano. Habla también de la gran tribulación y también aclara lo que es la segunda venida del Mesías, y habla sobre el rapto. Habla sobre el rapto, lo que es la iglesia y cómo la iglesia debe estar preparada. Entonces había una confusión tremenda, porque la bestia, y sabemos que por la figura de Daniel, del sueño de Nabucodonosor, que Daniel recibió la instrucción del arcángel Gabriel y le mostró cuál era prácticamente la última bestia, que es la de los pies de hierro y termina en los dedos de barro, barro cocido, barro formado. Muestra que es el Imperio Romano, y siempre la historia lo mostró. Y cuando pasa el imperio militar hasta el año 600, aproximadamente 580-600, después de la era de Cristo y después de la desaparición de los verdaderos apóstoles, este imperio terminó militarmente, pero siguió como imperio religioso hasta el día en que se levantó como la gran ramera. ¿Sí? Hay que tener en cuenta todos estos temas para poder comprender las Sagradas Escrituras. Entonces, volvemos a concluir que el apóstol Pablo aclaró los temas de la aparición del hijo de iniquidad en Tesalonicenses, aclara sobre lo que es la tribulación, la gran tribulación, es muy hermoso, aclara sobre la venida del Señor, cómo va a ser, aclara sobre los misterios que hubo en Tesalónica, y sobre todo habla de lo cual pasó y por qué tuvo que mandar a Timoteo también a Tesalonicenses, porque se estaba tergiversando la palabra. Y él tuvo que mandar para confirmar lo que él ya había enseñado. Y en estas épocas actuales estamos viviendo lo mismo. Estamos encontrando una iglesia confundida, un pueblo de Dios totalmente confundido, que no tiene ni conocimiento de los eventos apocalípticos, de los eventos hacia el futuro, no conoce lo que es la escatología, no conoce los tiempos de Dios, no conoce el reloj de Dios, no sabe lo que ha sucedido a través de la historia con las profecías en Daniel, como en Daniel 7:25, donde el arcángel enseñó a Daniel que la gran ramera que proviene de la bestia, de esa bestia terrible y tremenda que hubo, cambiaría los tiempos, calendarios que habían y cómo se manejaban los días, meses y años, y lo impondría como impuso el calendario gregoriano a través de la gran ramera. Desconocen que cambiarían las verdades de Dios y camuflarían las verdades de Dios de tal manera para que el pueblo no entendiera el mensaje del Mesías, y aún culpar al Mesías de haber cambiado la doctrina realmente del Padre Celestial, y eso no fue así. Por eso es necesario que vayamos al libro de Oseas. Antes de entrar en materia, vayamos al libro de Oseas, por favor, Antiguo Testamento, profeta Oseas. Vamos al libro de Oseas, capítulo 4. Libro de Oseas. El libro de Oseas se encuentra después del libro de Daniel, del profeta Daniel, capítulo 4. Vamos a leer el verso 6.
para que nos quede claro y entramos ya en materia a este tema, que es cuáles son los sucesos o los eventos en la séptima trompeta. Dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y la iglesia hoy en día, la mayoría de los que se denominan iglesia cristiana, no tienen conocimiento de las cosas de Dios. Saben, son teologías y fábulas e historias fantásticas de los hechos y sucesos que se vieron a través de los profetas, maravillas, milagros y cosas así fantásticas. Lo de David, lo de Goliat, lo de Sansón, lo de Dalila, los milagros de Jesús así superficialmente, pero no conocen doctrina. No saben doctrina, no saben el pensamiento del Dios al cual ellos dicen servir. Ni siquiera conocen el nombre de Dios. ¿Sí? Muchos repiten lo que les enseñaron o que se enseñaron a través de la Reina Valera en español. Su nombre Jehová, que es una traducción, le repito y se lo he enseñado 1000 veces, es una traducción sacada del griego al latín y del latín a los demás idiomas, por un monje católico, apostólico y romano, pero él tiene nombre propio y su nombre es hebreo porque el pueblo de Dios proviene del pueblo hebreo, ¿sí? Algunos le denominan o le mencionan en su nombre en arameo, pero realmente su nombre es en hebreo, y sabemos que su nombre en hebreo trae unas siglas que son la YHWH en mayúscula, Yud Hei Bat Hei, Yud Hei Bat Hei, ¿sí? Que algunos le han denominado Yahweh, pero resulta que en el libro de Éxodo capítulo 3 dice que, o la respuesta que él dio fue: dile a mi pueblo que yo soy, te envía, el gran yo soy. Y Cristo, cuando estuvo frente a Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él simplemente respondió nuevamente: yo soy. Entonces vamos a referirnos, para evitar problemas, que es que no hable en hebreo, que es que lo hable mejor así. No, hablemoslo como dice la escritura, Éxodo capítulo 3. Yo soy el que soy, el gran yo soy. Bendito sea su nombre. Entonces dice la escritura: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y el pueblo de Dios, y la mayoría, no digamos todo, pero sí la mayoría de la iglesia cristiana, tiene ese problema grave y delicado, que no tiene el conocimiento ni siquiera de quién es su Dios. No saben ni quién es el Dios. No saben que el Dios de nosotros es el mismo Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, y es el Dios del pueblo de Israel. Es hebreo, es el semita. Entonces muchos identifican al pueblo judío como si fuera todo el pueblo de Dios, y no es así. El pueblo judío es una tribu de entre las 12 tribus, ¿sí? De los 12 hijos de Jacob, a quien Dios mismo le cambió el nombre y le puso por nombre después Israel. Ese es nuestro Dios. Entonces el nombre de nuestro Dios es el gran yo soy. Para no ponernos a pelear en que pronunciémoslo en inglés, que pronunciémoslo en español, que no pronunciémoslo en hebreo. La Biblia dice el gran yo soy, entonces digámosle el gran yo soy. ¿Sí? Entonces, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y la iglesia no tiene conocimiento. Conoce más las predicaciones fantásticas y emocionalistas de un profeta, de un pastor, de un ministro, de su denominación, pero no conoce la esencia del Dios de nosotros. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento. Y lo más tremendo es que muchos desechan el conocimiento. No quieren aprender. Se quieren seguir basados en lo que su denominación les ha enseñado. Prácticamente es casi parecido a lo que la gran ramera ha enseñado a sus feligreses, donde le dicen, y muchos dicen: yo soy católico, mi padre era católico, mi familia era católica, y yo voy a ser católico, y aquí no vengan ni a hablarme. No permiten el conocimiento. Y mientras no se permita el conocimiento, no van a entrar en la verdad. Y Cristo muy claro dijo: y conoceréis la verdad, y conoceréis, que es de conocimiento, la verdad, y la verdad nos va a llevar a la libertad que Él nos quiere dar. Pero muchos permanecen y prefieren permanecer en esclavitud religiosa por sus denominaciones, por sus pastores, por sus iglesias, y no el conocimiento que trae la bendita palabra de Dios, de nuestro verdadero Dios. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. No podrás enseñar. Y es tremendo. Vemos a muchos hombres que se paran en los altares. Por Dios, 1 hora hablando, 1:30, 2 horas hablando. Sí, hablando de temas temas de la Biblia. Pero no enseñan nada. No llevan a un cambio, no llevan a una transformación de la persona, porque no están enseñando nada. No se están dejando guiar por el Espíritu Santo, sino por su intelecto y su conocimiento como humanos. Eso se denomina teologías. Entonces se paran en el altar como para entretener.
Comienzan con una historia de Sansón, entran a Jesús, se van al profeta Daniel, terminan en David y Goliat, se meten que el apóstol Pablo dijo esto, hablan un poquito de los diezmos, hablan un poquito de acá o hablan un poquito de allá, y todo el mundo poniéndole cuidado sin aprender absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no están guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y es delicado cuando una persona hace eso, porque parece, perdón, con todo respeto lo voy a decir, pero tengo que decirlo, no me puedo callar. No podemos tener payasos en los altares que vengan a entretenernos simplemente para hacernos emocionar con una historia fantástica, para que digamos amén, gloria a Dios. Sí, su vida ha sido cambiada, su vida está siendo transformada, usted está siendo moldeado, usted está notando la evidencia del Espíritu Santo en usted. Y después comienzan a orar, después comienzan a decirle a los de los instrumentos que toquen así, que toquen asá, para crear una emoción a través de los ritmos musicales en la gente, donde hacen una invitación al frente y lamentablemente como nadie pasa al frente a su llamado, entonces ellos empiezan a, usted, vengan acá. Y resultan dirigiendo una oración de fe, cuando no ha sido ni voluntaria por la persona que pasó al frente, sino porque lo llamaron, y por pena no contradecir a quien lo está llamando del altar, pasa al frente. Y no son ni siquiera oraciones voluntarias, sino inducidas. Y después se jactan porque, wow, recibieron a Cristo. Si el Espíritu Santo no está ahí, cuando el Espíritu Santo entra a la persona, va voluntariamente. Pero si usted no aprende nada, si su vida no es cambiada, no es transformada, y usted no tiene un mensaje claro y directo del cielo, tenga cuidado donde está. Dice, yo te echaré del sacerdocio. Y mire, te dice, ¿por qué echarla del sacerdocio? Porque olvidaste la ley de tu Dios. ¿Cuál es la ley? La palabra del Dios de nosotros. Y la iglesia no conoce la palabra de Dios. Lamentablemente estamos en un periodo de la historia donde la iglesia conoce lo que predica su pastor, mas no lo que la palabra enseña. Las teologías y las historias fantásticas. Espectacular. Pero su vida ha sido transformada por el Evangelio. Su hogar ha sido afectado por el Evangelio. Usted puede dar un testimonio de lo que realmente Dios ha hecho en su vida a través del mensaje que está recibiendo, o simplemente fue una emoción en el momento de su reunión en su iglesia, en su templo o en el lugar donde hicieron la reunión, y usted sale vacío, triste y sin esperanza alguna, porque usted no ve el resultado en su vida. Es porque el Espíritu Santo no está ahí. Dice, por cuanto olvidaste la ley de tu Dios. Y muchos predican historias fantásticas, pero ni siquiera saben qué fue lo que quiso decir el Señor ahí. No conocen a Dios. Ni siquiera conocen el nombre del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y si se atreven a hablar, porque simplemente lo leen aquí en la Biblia, quieren es transmitir lo que está aquí. Yo no necesito que a mí me transmitan la palabra de Dios, porque yo mismo la puedo leer. Necesito que esa persona sea instrumento del Espíritu Santo en el altar y transmita la verdadera voz de Dios, esa voz que me transforma, que me cambia, que me libera, que me restaura, que me restituye, que me hace una nueva persona, un nuevo ser. Dice, por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso es lo delicado. Eso es lo delicado. La gente a veces me preguntan, pastor, pero si yo voy a la iglesia, pastor, yo ayuno, pastor, yo oro, yo hasta diezmo, yo soy cumplido en todas las cosas que me dicen en la iglesia. ¿Y por qué no encuentro respuesta? Porque no conoces la ley de tu Dios, ni siquiera conoces el nombre de tu Dios, no conoces ni lo que Cristo predicaba, conoces son los milagros de Cristo. Por eso muchos, cuando empezamos a enseñar sobre un solo milagro que Cristo haya hecho, la acción, la forma en que lo hizo, qué fue lo que provocó el milagro, se sorprenden y dicen, tremendo, yo tanto tiempo haber leído esto y no había comprendido. Claro, porque no tenía el Espíritu Santo y porque quien está en el altar simplemente se sube para entretenerte. Por eso muchos de sus hijos sufren las consecuencias, están en drogas, son delincuentes,
Están en fornicación, en adulterio, en alcoholismo, en droga, en vicios, con sus hogares desbaratados, porque tú no estás caminando en la ley de Dios. No conoces a tu Dios, no conoces ni lo que tu Dios ha enseñado a través de la palabra. Y que vino a ratificar Cristo y que vino a deshacer Cristo. No lo saben. Lo conocen son las teologías humanas porque no entran a la palabra. Por eso vamos a entrar a tratar de dilucidar en esta hora que esa confusión que recibía la iglesia de Tesalónica se acabe, porque vamos a entrar en conocimiento. Y yo le hizo que usted busque el conocimiento. Y el conocimiento que habla la palabra de Dios no solamente de lo que está escrito en la palabra de Dios, porque si la palabra habla, por ejemplo, de la iglesia de Tesalónica, empiece a investigar quién es la iglesia de Tesalónica, cuándo existió, quién la fundó, quiénes eran sus líderes, qué fue lo que le sucedió. ¿Por qué el apóstol tuvo que escribir esta recomendación tan tremenda? 2 cartas que dirigió para aclarar esos temas. Y si en su época ya había confusión, porque el evangelio de la serpiente empezó a entrar también para confundir, ¿qué más en nuestro tiempo y en nuestras épocas? Por eso la 7ª trompeta tiene unos eventos, tiene un evento del cual vamos a hablar hoy que es delicado y tremendo. Cuando suena la 7ª trompeta. El pueblo de Tesalónica estaba en una confusión tremenda, porque como estaban en la persecución de la bestia, que era el imperio romano militar de una manera fuerte, los pies de la imagen de Daniel, los asesinaban, los perseguían, los mataban. Alcanzaron a entrar en el periodo de la Inquisición. Alcanzaron a entrar después en las cruzadas, donde mataban, asesinaban a todo aquel que no era adepto y aceptaba el evangelio de la serpiente, por medio de los obispos que traicionaron al apóstol Pablo. Y la iglesia desconoce esto y ya lo hemos hablado muchas veces. Cambiaron la verdad de Dios con su pluma mentirosa, como dice Jeremías 8:8. Entonces, como había muerte, había persecución, empezaron a decir que ya estaban viviendo la gran tribulación y que Cristo ya vendría dentro de poco. Pablo tuvo que aclarar esto. ¿Qué evento sucedería? Y Pablo habló de la 7ª trompeta también, de lo que habla el libro de Apocalipsis y lo que habló Daniel. Y Pablo tuvo que mandar esas cartas para aclarar todo. Quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, por favor. Nuevo Testamento. Vamos, 1 Tesalonicenses capítulo 4, va después del libro de Colosenses. Y vamos a leerlo y nos vamos a basar en el verso 16. Verso 16. Dice la escritura. El verso 13 y saltamos al verso 16. Después les voy a decir por qué. Porque vamos a basarnos en el libro 16. O leámoslo todo hasta el verso 16 y ya miramos qué es lo que vamos a hablar. Dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos. Estaba hablando de él y Timoteo. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Escuche, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, el Padre Celestial, con Jesús a los que durmieron con Él. Perdón, en Él, no con Él, porque cambio la escritura, porque al decir con Él es como si Cristo estuviera muerto y Él está vivo. Vuelvo a leerlo correctamente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, el Padre Celestial, el gran yo soy, con Jesús a los que durmieron, escuche, en Él, durmieron en Él. O sea que los que no durmieron en Él no van a ser resucitados. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, los que estemos vivos en el momento que Él venga, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y Pablo se contaba, imagínense, Pablo ya se contaba entre los que iban a quedar. No precederemos a los que durmieron. Mire hasta dónde llegó una pequeña confusión, porque ellos pensaban que el Señor vendría tan pronto y estando ellos vivos.
Ellos pensaban que él iba a subir a los cielos y iba a descender. Pero Pablo aún se contaba dentro de los que pensaban que Cristo iba a venir, ya en sus días. Por eso él decía, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y aquí vamos a lo interesante, o vamos a entrar en materia. Verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, escuche, voz de mando y voz de arcángel, o sea, con autoridad. Y mire otra vez lo que dice, y con trompeta de Dios, sonará la trompeta ese día. Y es la séptima trompeta. Eso es algo muy tremendo, sonará la trompeta de Dios, con trompeta de Dios. No vamos a entrar en la séptima trompeta, vamos a quedarnos en donde dice, con trompeta de Dios. Va a haber un evento tremendo, donde él ya no va a venir manso, así con esa humildad donde lo conocieron, que por eso él decía que si le ponían un golpe en una mejilla derecha, pues ponga a la izquierda. No, él ya va a venir con autoridad. Por eso también dicen que Dios es amor, sí, pero es fuego consumidor, y él va a venir ya con autoridad tremenda, y nadie se va a burlar de él. Nadie va a seguir burlándose de él más. Mira lo que dice, descenderá del cielo, y aquí nos vamos a parar en esto, y dice, y los muertos en Cristo. Por eso el verso 14 decía, los que durmieron en Él. Hay que tener claro esto, y vamos a aclarar ese tema. Dice, y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Es tremendo esto. Pablo aclaró esto en las cartas. Y los muertos en Cristo significa algo muy tremendo. Es los que estamos unidos a Él en su cuerpo. En su cuerpo. Y esta unidad en Cristo es muy importante, porque no es cualquiera. Estamos en un periodo de la historia de la iglesia donde muchos dicen ser cristianos, pero la evidencia en ellos los contradice. Por eso dice Pablo muy claro en 1 Tesalonicenses 4:16 que los muertos en Cristo, no con Cristo, dice en Cristo, o sea que estamos unidos en el cuerpo de Él. Y eso significa que estamos tan unidos que somos prácticamente un solo cuerpo en Él. Y vuelvo y lo repito, la iglesia moderna cree que está en Cristo. Y muchos profesan estar en Cristo. Muchos predican de Cristo. Muchos enseñan sobre Cristo. Pero no están en Él. Porque estar en Él, o estar unido en Cristo, o estar en Cristo, significa que hemos nacido de nuevo. Vuelvo y lo repito. Estar unidos en Cristo significa que hemos nacido de nuevo. No somos los mismos. Y jamás seremos los mismos. Porque los verdaderos que están en Cristo han tenido un antes en su vida, que es un pasado que muchas veces es vergonzoso, pero en el pasado. Y cuando Cristo apareció en nuestra vida, tenemos un ahora distinto al pasado. O sea, una evidencia de que Él está en nosotros y nosotros en Él. Evidencia, no palabrerías. Si usted habla con cualquier persona de cualquier denominación, en cualquier iglesia, usted le haga la pregunta, ¿usted está en Cristo? Amén, sí, gloria a Dios, usted está en Cristo. Esto pasa lo mismo que un día yo me encontraba en Lima, Perú, me invitaron a una iglesia de Asamblea de Dios y estaba predicando, y hice una predicación sobre qué es estar en Cristo y cuántos están en Cristo, y la iglesia toda dijo amén. Estamos hablando de unas 200 personas gritando amén. Pero a medida que vamos mirando las evidencias de lo que es estar en Cristo, de lo que la palabra de Dios muestra que es estar en Cristo, esos amenes fueron disminuyendo, hasta que al final de la enseñanza, de la predicación mostrada por la palabra de Dios, ninguno estaba en Cristo. Ninguno realmente estaba en Cristo. Porque es que una cosa es decirlo
hablarlo, y otra cosa es mostrarme algo muy distinto a que la esencia de Cristo se refleja en mí. Se refleja en mis pensamientos, en mis palabras y en mis actos. Y es algo involuntario. Es algo involuntario. Por eso cuando usted nota personas que están en los altares y aún fuera de los altares, que se jactan de ser tan santos y tan puros, con un cristianismo puro y santo, usted los nota que sus actos distan de sus palabras. Y hay personas que se dicen ser pastores y pastoras, título X, Y o Z, para no entrar en problemas con nadie, y predican de una manera hasta espectacular, pero sus hechos, sus actos, aún en la vida privada, distan de lo que hablan en los altares o como se muestran. Muertos en Cristo son los que van a resucitar. Y podemos decir algo que es delicado. No por ser cristiano estoy en Cristo, porque muchos se jactan de ser cristianos y muchos no se pierden ni los cultos ni las reuniones en sus congregaciones, y son fieles a sus iglesias y a sus pastores, pero no son fieles a Cristo, al verdadero Cristo. Por eso sus actos y la evidencia que hay en ellos muestra que no están en el verdadero evangelio ni en el verdadero Cristo, sino que muchos practican el evangelio de la serpiente que se heredó por las hijas de la gran ramera, Apocalipsis 17:5, donde se habla muy bonito, se predica espectacular, se emociona a la gente, pero no hay amor ni siquiera por el prójimo. No hay amor por el prójimo. Y si tocamos otros temas de evidencia de un verdadero evangelio, ni siquiera la iglesia moderna se parece a la iglesia primitiva, a la iglesia apostólica, ni en sus enseñanzas, ni en lo que practican. Y el resultado es muy distinto. La iglesia primitiva no tenía necesitados, había misericordia, había ayuda, había amor. Y la iglesia moderna es lo contrario. Aquí no se ama al prójimo como a sí mismo. Aquí se juzga, se critica, se murmura, se pisotea, se persigue, se difama y a la vez se alaba a Dios. Una carrera por no que haya necesitados dentro de las congregaciones, sino una carrera por quien adquiere más dinero a través de la congregación. Y muy pocos ministros y hombres y mujeres de Dios se dedican a lo que Cristo enseñó y a tener la enseñanza de Cristo, que eso es una evidencia del verdadero cristianismo. Y muchos han muerto ya, y muchos han partido, pero no han muerto en Cristo. Por eso cuando suena esa trompeta, y Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Muertos en Cristo, no los cristianos. Porque estar en Cristo es tener la esencia del Hijo de Dios en mí, reflejarla en mí. ¿Cuándo? En mi ahora, en mi presente. Así su pasado haya sido oscuro como fue el del apóstol Pablo, que era un asesino. Así como el de Isaías, que Isaías también dijo en ese momento cuando tuvo la visión y cuando fue purificado, dijo, ay de mí que soy inmundo de labios y habito en un pueblo inmundo y sucio de labios. Imagínense cómo era la forma de hablar de Isaías. Imagínense cómo era Pablo. Pero en Cristo somos nueva criatura. Y estar en Cristo es nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, escúcheme lo que voy a decir, porque aquí más de uno, yo sé que va a decir no, pero la Biblia muestra la evidencia. Nacer de nuevo no solamente es hacer una oración de fe como muchos creen. Nacer de nuevo es nacer en agua y nacer en espíritu. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Vamos a leerlo. Primera de Corintios,
Dice la Escritura, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, en uno solo, sean judíos o griegos o esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y viene la pregunta, para muchos, ¿cómo fue su nacimiento en agua? Porque muchos creen que porque hicieron una oración de fe, o ha pasado, y he visto situaciones tremendas, donde como la gente no pasa al frente porque no hubo un mensaje guiado por el Espíritu Santo, entonces los llaman, venga usted, vengan jóvenes. Y les hacen repetir una oración de fe y después se jactan con que aceptaron a Cristo, cuando no fue un acto voluntario. Eso no es nacer de nuevo. ¿Cuántos no han hecho las oraciones de fe en sus congregaciones? Oraciones repetitivas que ni siquiera nacieron del alma, sino simplemente porque quien está al frente los va guiando. San Juan capítulo 3 habla muy claro sobre lo que es nacer de nuevo, y es en agua y en espíritu. Y nacer de agua no solamente es bajar a las aguas ya como un rito, como cumplir una condición para volverse cristiano, porque la iglesia me lo enseñó. Nacer en agua, ¿sí?, es bajar a las aguas con un acto de purificación del cuerpo mismo, con una convicción, como se enseña realmente o se debe enseñar, que yo estoy muriendo a lo que se denomina el viejo hombre, o sea, a mis costumbres que me llevan a pecar o a vivir en pecado o a transgredir la palabra del Señor. Donde yo tengo que tener la convicción que bajé a las aguas para purificar mi cuerpo. Y es un acto simbólico donde se muere al viejo hombre, pero se resucita en una nueva vida. Y muchos han bajado a las aguas simplemente por cumplir una rutina, por cumplir una costumbre o una norma de la congregación o del cristianismo, sin tener la convicción ni siquiera por qué están bajando. Y decía Juan el Bautista que él predicaba era el arrepentimiento de pecados, y por eso era que bajaban a las aguas y salían como un acto de purificación. Y si usted es de los que tranquilamente ha bajado por cumplir una normatividad y no con la convicción de que usted está cambiando su vida, cambiando sus actos, cambiando sus pensamientos, usted simplemente está en una rutina o un mandamiento de hombre. Y dice, y nacidos en espíritu. Y aquí viene algo tremendo, porque nacer en el espíritu no es una experiencia de un momento, es una transformación que conlleva tener una evidencia del fruto de Dios o del Espíritu Santo en mí. Y muchos, o la iglesia moderna, habla que nacer en el Espíritu, y lo más tremendo es que invitan a eventos y a reuniones para tener una experiencia de que el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes, y los invitan, es tremendo, a reuniones para recibir el Espíritu Santo. Y resulta que la Biblia muestra que el Espíritu Santo viene a usted, y por eso es que usted acepta el cambio a Cristo en su corazón. Porque si el Espíritu Santo no viniera a usted, Él no lo hubiera convencido a usted de pecado, después lo convence de justicia y luego de juicio. Y esto es un proceso, porque nadie se acerca a Dios porque sí, porque quiere, porque le nace, sino porque Dios lo atrae a uno a sí mismo, por amor a sí mismo de Él. Y eso es un proceso donde el Espíritu de verdad, cuando usted es bautizado o nacido en el Espíritu, va transformándolo de una manera sustancial en la decisión que usted tomó de aceptar la verdad que es Cristo y purificarse en agua. Y Él va procesándolo a usted y moldeándolo y limpiándole sus asperezas y las porquerías que hay en la vida de cada uno de nosotros. Se llama iniquidad, pecado. Y se va mostrando la evidencia en nosotros.
porque ya no somos los mismos. Si yo me pongo a pensar quién era hace 30 años cuando inicié el ministerio, cuando fui llamado al ministerio pastoral, no soy el mismo hoy en día. No soy el mismo de hace un año, de 2 años, 3 años, 5 años. Soy un hombre distinto. Y cada día he visto cómo la manifestación y el fruto del Espíritu se va produciendo en mí involuntariamente y cómo mi vida ha ido dejando muchas cosas que no eran buenas para mi vida. Y he visto el resultado en mi familia y la respuesta de Dios aún para la iglesia y la congregación. Entonces, ¿quiénes son los que van a resucitar primero? Los que murieron en Cristo. Y morir en Él significa que estamos unidos, somos un solo cuerpo. Y eso se logra solamente a través de la bendita palabra del Señor. Entrando a conocer, como dice Oseas capítulo 4 verso 6, a conocer de Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué ha enseñado nuestro Dios? ¿Qué quiere nuestro Dios de nuestras vidas? ¿Qué ha hablado Dios a nuestras vidas? Pero la iglesia moderna desconoce esto, por eso sus actos distan de sus palabras. Y por eso el cristianismo moderno no es el mismo cristianismo de la época apostólica. La iglesia camina moderna en el evangelio de la serpiente. La iglesia antigua caminaba en el evangelio de Cristo y los verdaderos apóstoles. Hoy se camina en el evangelio de la serpiente, de las emociones, de las teologías, de los pensamientos humanos, sin santidad. Y lo más delicado es que se practica un evangelio moderno. Fíjese esto, el evangelio de la serpiente no usa la palabra de Dios. No lleva a la gente a escudriñar la palabra de Dios, lleva a la gente a escuchar teologías y pensamientos humanos. Por eso la gente no entra a la palabra hoy en día y no conoce la verdad. Por eso su vida va en libertinaje, donde no les importa pecar y creen que ya simplemente es pecar, arrodillarse, hacer una oración, perdóname Señor, ya listo, aquí pasó todo y Él ya me perdonó. Y la Biblia dice que hay consecuencias a la desobediencia. La iglesia no ha nacido de nuevo, porque ni siquiera conoce quién es Cristo. Ni siquiera saben a qué vino. Ni siquiera conocen los orígenes realmente de Jesucristo. Desconocen los secretos que habla Hebreos capítulo 1 de los orígenes y por qué se le denomina Hijo de Dios. ¿Y cuál era su misión en la tierra? La iglesia no ha nacido en espíritu. Si hubiera nacido en espíritu, estaba ligada al verdadero Cristo, al verdadero cristianismo, al del amor, al de la palabra del Eterno, a la palabra de Dios. Y sus actos mostrarían realmente que la esencia del Cordero de Dios está en ellos. Y hablan bonito, se jactan, muy hermoso. Vi unos escritos, algo muy tremendo. Vi escrito por escrito de una mujer que dice ser pastora. Y dice que tiene ministerio y es pastora. No tiene iglesia, pero dice ser pastora. Nunca ha tenido iglesia, dice ser pastora. Porque se hizo un cursito de capellán que dura 2 o 3 mesecitos hasta por internet gratis. O van a sus cursitos rapiditos para tener un cartón que lo acredite. Y habla en nombre de Adonai, habla en nombre de Dios. Pero persigue, maltrata, difama, humilla, miente. No ama al prójimo como a sí mismo. Y anda con un espíritu de venganza destruyendo. No está en Cristo. Y así hay muchos y muchos que no aman ni siquiera al prójimo como a sí mismo. Que porque de pronto no piensa igual que usted o no actúa igual que usted, entonces ya ni siquiera le dirigen el saludo. ¿O qué tal de aquellas hermanas que a veces llegan a las reuniones de la iglesia y ya ni las voltean a mirar y no las saludan y les voltean el cuerpo discriminando? No hay amor. No han nacido de nuevo.
Y están en los altares. Y en las páginas del Facebook abundan así, que predican cosas que ni siquiera la palabra de Dios ratifica. Porque creen que eso debe ser así. Creen. No tienen conocimiento. Y muchos ignoran que están caminando en el evangelio de la serpiente. Vaya, mire esos eventos nomás que muestran ahí, donde hacen reuniones, donde invitan a la gente a tener experiencias con el Espíritu Santo. Y resulta que el Espíritu Santo, o tenerlo a Él, no es una experiencia, es una unión, donde Él viene y me sella y me escoge y me aparta para el Señor y me va moldeando, pero a través de la palabra. Y quien no está en la palabra de Dios no tiene el verdadero Espíritu Santo. Y entonces creen que porque en el libro de Hechos, cuando se manifestó el día de Pentecostés, y el Señor hizo algo sobrenatural, donde todos los que estaban en Jerusalén, porque Jerusalén era la capital de la mercadería en ese momento, entonces de todas las naciones iban allá a comprar. Y en ese momento pues, era la festividad del Pentecostés y fue derramado el Espíritu del amor. Y todos los que estaban ahí les escucharon en sus lenguas, que eran idiomas humanos. Entonces hacen eventos para tener experiencias de hablar en lenguas y los invitan, hablen, suéltense en lenguas, y la gente resulta hablando cosas que ni siquiera tienen sentido. Y desconocen que hay un imitador. Por eso, mire, es que Cristo es tan claro y el apóstol Juan fue tan claro. Léalo en San Juan 14, verso 16, dice, y el Espíritu de verdad. Y si dijo el Señor a través del apóstol Juan que había un espíritu de verdad, que era el verdadero Espíritu Santo, es que hay uno falso y mentiroso, que emociona a la gente y le hace pensar que el Espíritu Santo está en ellos, y no es así. La única forma de saber si el Espíritu de verdad está en mí, es que el fruto se refleje en mí. El amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Él produce ese fruto en mí. Esas evidencias están en mí. Que yo ya no soy el mismo. Soy una nueva criatura. Soy una nueva persona. Y hay muchos que hablan en lenguas, pero aborrecen a su prójimo. Hay muchos que hablan en lenguas y sirven por dinero. Hay muchos que están emocionando a la gente simplemente. Y en las iglesias donde se ven estos espectáculos y shows que invocando al Espíritu Santo para tener esa experiencia, Él no es de experiencias. Esto no es que Él vino y me tocó. Hoy sentí la presencia del Espíritu Santo. No, Él debe habitar en usted. Él no viene y toca, Él no viene y está con usted un ratico, Él debe estar con usted. Porque usted debe ser el templo del Espíritu de Dios. O sea que Él debe habitar ahí, en su corazón, en su mente, en sus palabras, en sus actos. Porque Él es la esencia del Cordero de Dios. Él es la palabra de Dios viviente y nos guía a esa palabra. Cristo es el camino, es la verdad y la vida, y el Espíritu Santo nos guía. Es la lámpara que nos alumbra el camino para llegar a la verdad que es Cristo. Y la única forma de llegar allá es cuando Él nos lleva a su palabra. La gente desconoce que hay un espíritu llamado Kundalini, que se transmite por imposición de manos. Y viene el espíritu de la risa, la borrachera santa, el hablar en lenguas desconocidas. Y ese espíritu también provoca milagros de sanidades en los cuerpos. Y es el falso Espíritu Santo que está sobre la faz de la tierra, moviéndose de una manera sobrenatural. Y la gente que no conoce la palabra de verdad está siendo engañada. Son ciegos espiritualmente porque no quieren conocer la verdad. Y se emocionan y corren tras de esos ministerios que no les transforman las vidas. Y están esperando que se les dé palabra como si fueran brujos, adivinos, hechiceros que manejan tranquilamente
el tarot o las cartas o el horóscopo y corren tras ellos para que les den palabra en vez de buscar la palabra de Dios que los transforma y los lleva a la vida eterna. Y los altares están llenos de muchos videntes que no conocen ni siquiera al Dios del que están hablando. Y la gente está corriendo para ellos. Y si llegan a morir, no resucitarán cuando suene la trompeta de Dios. Cuando el Señor venga con voz de arcángel y con voz de mando, no resucitarán porque no están en Él, ni han muerto en Él. Y muchos han muerto engañados. Y lo más delicado y lo más tremendo es que muchos están muriendo pensando que están en Cristo. Y se sorprenden porque cuando salen del cuerpo no son ángeles que los llevan al lugar de reposo, al lugar de descanso, sino son demonios que los están llevando al mismísimo infierno. Porque desconocen la verdad, desconocen la palabra de Dios. Ya ni la miran, ya ni la buscan, ya ni la leen, ya no tienen tiempo para el Señor. Y por eso se dice que el evangelio de la serpiente que entró a la iglesia por las hijas de la gran ramera, léase Apocalipsis 17:5, ha leudado tanto la palabra de Dios y se cumplió Daniel 7:25 que cambiaron la ley, la palabra de Dios. La leudaron tanto que no conocen la verdad y no saben distinguir entre la verdad y la mentira. Y a todos le dicen amén, gloria a Dios. Morir en Cristo es el que hace la voluntad del Padre Celestial, lo dijo el Señor. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, el que le obedece. ¿A quién? ¿A Cristo o al Padre Celestial? A Cristo, porque Cristo predicó lo mismo que el Padre Celestial predicó y enseñó. Pues ni siquiera conocen el nombre de Él. Y muchos participan de esas reuniones, donde ven a los hermanos saltando así descontroladamente en medio de la oración y la alabanza. Uy, el Espíritu Santo se está moviendo, mire cómo lo cogió. Lo cogió no, es un demonio que se está manifestando. No es el Espíritu Santo, Él no hace shows, no hace espectáculos, Él no grita, no gime como animales, no se revuelca en el piso. Y viene algo más delicado, más tremendo, más fuerte todavía. Y los hermanitos que se caen hacia atrás cuando están haciendo las ministraciones o cuando el pastor los toca. ¡Wow! Se caen hacia atrás. Y no saben que la Biblia muestra que quien cae hacia atrás es porque posee un espíritu de rebeldía. Y están las evidencias. Aun cuando fueron a coger al Señor Jesús antes de la crucifixión, cuando Judas lo besó, le preguntaron, ¿eres tú? Y él dijo, yo soy. Volvió y dijo su nombre, yo soy. Y dice que todos los que estaban ahí presentes, menos los apóstoles, cayeron hacia atrás repelidos porque estaban en rebeldía. Y desconocen que la Escritura muestra que todos los profetas, aún David como rey, aún los apóstoles, aún Daniel, aún Juan en el Apocalipsis, cuando se presentó al Señor y estuvieron frente al Espíritu Santo, o aún Cristo, aún Jesús cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, no cayeron hacia atrás. Dice la Escritura que cayeron postrados como muertos por el temor que les dio en adoración, porque estar postrado es en adoración, no hacia atrás. Pero las teologías los han engañado y creen que recibe y todos se van hacia atrás. Y muchos creen que están en el verdadero cristianismo y están en el cristianismo falso del evangelio de la serpiente heredado por las hijas de la gran ramera. Y desconocen esto. Porque el verdadero evangelio y el verdadero Cristo nos lleva a la vida eterna. Nos transforma, nos limpia de tal manera que nacemos de nuevo en agua y en espíritu, sellados para el día de la redención. Para cuando suene la trompeta y venga Él con voz de mando, con voz de arcángel, dice que los muertos en Cristo, en Él, que le obedecen, que le conocen, resucitarán primero. Y luego los que estamos vivos seremos arrebatados
y transformados y recibidos por Él en la estructura de las nubes. Y nos vamos, dice el libro del Apocalipsis, a entrar al tabernáculo, al lugar santo, al lugar santísimo, a las bodas del Cordero. No es que yo diga que tenga el Espíritu Santo, es la evidencia que está en mí. No es que yo diga que he nacido de nuevo, es la evidencia que está en mí y se refleja en mí. No es que yo diga que soy cristiano, es que mis pensamientos, mis palabras y mis actos lo demuestren sin necesidad que yo lo esté hablando. ¿De qué me jacto con decir que soy un ministro del Evangelio si aborrezco al prójimo y lo odio, lo persigo, lo maltrato? Cuando Cristo dijo que aún a los enemigos y a los que nos persiguen debemos bendecirlos, no maldecirlos. Es algo tremendo. La iglesia moderna habla de eventos y experiencias con el Espíritu Santo y que la evidencia es el hablar en lenguas y se enfoca en ello. Esto es usado por la serpiente antigua. Todos esos lugares donde hacen eventos para recibirlo y hablan en lenguas, pero no hay transformación, no hay cambio. No conocen la palabra del Eterno, no conocen la palabra de Dios. Por eso cuando salen de sus iglesias, sus vidas no tienen resultado, no tienen ni siquiera sentido. No hay cambio, no hay evidencia, solo una simple emoción. De nada le sirve a usted escuchar una adoración y una alabanza y emocionarse y terminar postrada, llorando, hablando en lenguas, con el corazón sensible, si su vida no ha sido cambiada y transformada. Si ese evento que usted está teniendo allá solas, en privado, viene acompañado de que usted ya es una nueva criatura y que usted ama realmente al prójimo como ama a Dios mismo, usted tiene el Espíritu Santo. Usted está en Cristo. De lo contrario, no. Este evento lo sacaron del libro de los Hechos. Y la gente desconoce que el libro de los Hechos no es un libro doctrinal, sino es informativo de los eventos y lo que sucedió. Es un libro donde narra la transición entre la ley mosaica, entre el judaísmo y el cristianismo. Escuche, y ni siquiera es una transición de cambio, sino donde realmente Dios estaba uniendo en un solo cuerpo a través del Cordero de Dios. Recuerden que las promesas eran para los hijos de Israel, ni siquiera para el pueblo de Israel. Las ovejas perdidas. Y no comprendían que habló de los hijos del pueblo, porque el pueblo de Israel ya había pecado y había transgredido la palabra de su padre. Pero sus hijos, que no lo conocieron, que fueron dispersados por el mundo entero, lo que se denomina la iglesia, hijos del pueblo de Israel en el mundo entero, dice el libro de Ezequiel, lo conocerían a través por el testimonio de su Hijo, de Cristo. Apocalipsis 12:17 dice que son los descendientes de la mujer, es el pueblo de Israel, los que guardan el testimonio de Cristo y la ley del Padre, que es muy distinta a las leyes humanas con que han engañado a la gente. Esa ley que en Daniel 7:25 dice, el arcángel Gabriel por medio de Daniel, dice que la gran ramera y la bestia, que es el imperio romano, cambiarían y quitarían para implantar la suya con el evangelio de la serpiente. Los 4 evangelios, por ejemplo, son una confirmación del Antiguo Testamento, porque Cristo no vino a abrogar la ley de su Padre, ni a cambiarla, ni a modificarla. Él vino a cumplirla, y Él es el cumplimiento, y Él mismo lo dijo. El Nuevo Testamento comienza en Hechos capítulo 2, con el bautismo del Espíritu Santo. Y en el capítulo número 1, Cristo le dijo a los discípulos: esperaos unánimes en oración, hasta que venga poder de lo alto sobre vosotros.
Y ese poder, escuche, no son poderes sobrenaturales para hacer milagros, señales y prodigios. No, 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 no. Es el poder del amor por el cual seríamos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Es el poder del amor. Los actos de los hechos fue permitido por Dios para separar los mandamientos de los hombres de los mandamientos de Adonai, los cuales cumplió el Mesías y fueron ratificados por él y los verdaderos apóstoles. Cambiados, repito, como dijo el señor Gabriel, el arcángel Gabriel en Daniel 7:25, cuando cambiaron la ley de Dios y cambiaron los tiempos. Y la iglesia no sabe que la iglesia católica, apostólica y romana, la gran ramera, cambió e implantó al mundo entero el calendario gregoriano con el cual tenemos los meses, días y años. Porque antes se manejaba otro. Y la iglesia desconoce en su falta de conocimiento que ese calendario gregoriano ni siquiera es de ellos. Se lo implantó Amon-Ra, el dios y la deidad de Egipto, y se manejaba en Egipto. Y quitaron el que Dios había puesto. Por eso Cristo vino a recordar la palabra y a volvernos al Padre Celestial. Pero el evangelio de la serpiente cambió y camufló todo de una manera en que la gente no conoce ni siquiera quién es el Padre Celestial, ni quién es Dios. Por eso lo nombran como Dios con D mayúscula, no con su nombre. A tal punto que Cristo dijo en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y dice que aquellos que profesan que no están en Él, los que no están en Él, dice, en aquel día del juicio, se van a levantar y le van a decir, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Y la verdad que Cristo les va a decir, y está escrito, Mateo 7:21-23, apartados de mí, hacedores de maldad. Y por mucho tiempo yo me preguntaba, ¿qué está de malo sanar enfermos? Echar fuera demonios y hacer milagros, eso no es malo. Pero ¿sabe qué es la maldad que hay ahí? Que no estaban siendo usados por el Espíritu de verdad, por el Espíritu Santo, sino por el imitador, lo que se conoce hoy en día como el Kundalini. Y él les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y si él nunca los conoció, el Espíritu Santo, el de verdad, tampoco. Y Dios sí hace milagros, Cristo hace milagros, Cristo sana enfermos y nos dio autoridad para sacar demonios. Pero por medio de él y su Santo Espíritu, el de verdad, no el imitador. Ese espíritu que está dado por una deidad, con el karma en el Medio Oriente, allá en la India. Por eso los hindúes difícilmente creen en el Cordero de Dios, porque ese espíritu inmundo hace milagros, señales y prodigios. Y la iglesia moderna desconoce que los padres del evangelio moderno, desde el año 1995-96, muchos viajaron a la India cuando vieron que se transmitía este poder imponiendo las manos, como Pablo también dijo, que debíamos imponer las manos sobre los enfermos, no sobre todos. Ni andar tocando a la gente en las iglesias, en las congregaciones. Y ese espíritu se transmite por imposición de manos. Y viene el espíritu de la risa, de la prosperidad, de la borrachera santa, de los shows y los espectáculos, de hermanos gimiendo como animales en las iglesias, de moviéndose en forma descontrolada en las congregaciones, de gritando, llorando. No saben que están siendo poseídos. Por eso Pablo dijo que no permitamos la imposición de manos deliberadamente. Ojo, solamente para orar por los enfermos. No lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Entonces analice si usted está en Cristo o no está en Cristo.
O usted está siguiendo mandamientos que son teologías humanas, los cuales les han enseñado que eso es de Dios, cuando la Biblia muestra lo contrario. Hubo un concilio que habla el libro de Hechos capítulo 15, se reunieron, tuvieron que reunirse para clarificar los temas y que unificar lo que iban a predicar. Y decidieron predicar las verdades de Cristo y no mezclar las costumbres y rudimentos del judaísmo con el evangelio del Cordero de Dios. Y hoy en día la iglesia está mezclando rudimentos, doctrinas, pensamientos de hombres de cada denominación, de cada ministerio, de cada iglesia y de la palabra de Dios. Ni siquiera la miran. Ni siquiera le dicen a los hermanos, abran la Biblia aquí en tal lado, porque los hermanos ni siquiera ya llevan la Biblia a las iglesias. Ya no la usan. Y quienes la tienen en la casa ni siquiera la miran. Dejaron la esencia del evangelio a un lado. Por eso están engañados por el evangelio de la serpiente. ¿Sabe qué concluyeron? Que nada es obligatorio ahora, pero todo es voluntario. Los actos son voluntarios. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo tremendo. Por ejemplo, en la antigüedad, y saben que Malaquías ratifica tremendamente esto, que los diezmos eran impositivos y obligatorios. Y la gente desconoce el origen de los diezmos y el abuso de los diezmos en el Antiguo Testamento en nombre de Dios. Y ahora en 2 Corintios 9, Pablo lo ratifica, dice que ahora en Cristo, en la gracia, es voluntario, no impositivo, y cada uno debe dar como propuso en su corazón, no por obligación, sino por agradecimiento. Ese es un ejemplo de los tantos. La iglesia está enferma espiritualmente en estos tiempos. No hay salud espiritual. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra, conocen son las teologías. Dice algo muy tremendo en Colosenses 2:16. Vamos a Colosenses 2:16. Mira lo que dice. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo es voluntario. Pero resulta que se llegó a ser tan voluntario que la iglesia no conoce nada de las fiestas, de las lunas nuevas, de los días de reposo, no conoce nada del reloj de Dios que es el pueblo de Israel. Y aunque no es impositivo ya cumplir con eso, es necesario conocer eso. Pero como dice el libro de Oseas, el pueblo se perdió y se condenó porque no tiene conocimiento. No conoce nada de esto. Simplemente les metieron una idea en la mente, que es del espíritu de la serpiente antigua, de que la ley de Dios fue abolida y que ahora vivimos en la gracia, y no conocen que Cristo en la gracia nos lleva a la ley del Padre, pero para poderla cumplir voluntariamente en amor a través de Él y el conocimiento de Él. Porque quien ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, puede cumplir toda la ley de Dios voluntariamente, por amor. Pero la iglesia moderna hoy en día juzga sin conocer la razón. La iglesia moderna desconoce cómo se crece en Dios, desconoce la palabra porque ya ni siquiera la usa. No sabe qué es lo que realmente Dios busca en nosotros. ¿Qué quiere de nosotros? Y simplemente se ha limitado a vivir una religión más, una doctrina teológica, para tener una conciencia medio tranquila. Pero su vida es distinta a lo que Cristo ha enseñado, el verdadero Cristo y el verdadero cristianismo. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice que resucitan los que son reconciliados. Y vamos a terminar en el libro de Efesios, capítulo 2. Libro de Efesios, capítulo 2, verso 11 al 22, y lo voy a leer.
¿Quiénes son los que van a resucitar en Cristo? Cuando suene la trompeta, cuando Él venga con voz de mando y con voz de arcángel. Dice la Escritura: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, o sea, sin la verdad, alejados de la ciudadanía de Israel. Escuche, alejados de la ciudadanía de Israel, estamos alejados. Por eso tiene que entender cuando la Biblia dice los hijos de su pueblo. Y Él vino a los hijos de su pueblo, no a su pueblo, porque el pueblo ya había pecado. A los que no conocíamos de Él, pero que descendemos y tenemos descendencia de Él. Dice a los alejados de la ciudadanía de Israel. Estábamos alejados, ya no. Somos el Israel presente. Y la iglesia desconoce esto. Y y ajenos a los pactos de la promesa, porque son ajenos, porque no tenían el conocimiento, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cordero de Dios. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo. Hizo uno solo. Gentiles y el pueblo de Israel, ahora somos uno solo. De ahí que el famoso término de iglesia y el pueblo de Israel es para analizarlo. Porque en el libro del Apocalipsis, después del capítulo 3, nunca menciona la palabra de Dios que la iglesia será arrebatada y la iglesia será transformada, sino su pueblo, sus escogidos, los hijos de Israel, los descendientes de la mujer. Léase Apocalipsis 12, verso 17. Por favor, léaselo, Apocalipsis 12, 17. Dice que esa serpiente antigua persiguió, como no pudo contra la mujer, que es el pueblo de Israel, contra sus descendientes, sus hijos. Y dice que somos aquellos que guardamos el testimonio de Cristo y la ley del Padre Celestial. No las leyes, la ley, o sea, la palabra del Padre Celestial, impartida por Cristo en su testimonio. Porque de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No la palabra, sino las ordenanzas. No la ley del Eterno, las ordenanzas. Lo que imponía que usted tenía que cumplir o morir irremisiblemente, no la palabra de Dios. Esa no fue cambiada. Para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios mismo, con el Padre Celestial, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, de Cristo, Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, que es el Espíritu de verdad, al Padre Celestial. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, nadie viene al Padre sino a través mío, dijo Cristo. La finalidad es volver al Padre, a las sendas antiguas, a los caminos angostos, a la verdad. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos somos de los santos y miembros la familia del Dios vivo, del gran yo soy. Dice algo muy tremendo, dice: edificaos, y es un consejo, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál fue el fundamento de los apóstoles? Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y profetas, ¿de qué hablaban los profetas? Del Cordero de Dios y de la escatología, que son los eventos futuros y el cumplimiento en Él. Y cómo íbamos a ser reconciliados ante el Padre Celestial por medio de Él. Y sin Él
no podremos ser reconciliados. Y si no estamos en Él y llegamos a morir, no resucitaremos primero cuando suene la trompeta. Y muchos están muriendo pensando que sí, engañados. Dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, Yahshua HaMashiach, el Hijo del Dios viviente, a quien Él escogió y eligió como su Hijo para esta misión. Léase Hebreos capítulo 1. Y le dio mayor honor y título, y le hizo sentar a su diestra, y que los ejércitos de los cielos lo adorasen por la eternidad. Por eso el libro de Colosenses, capítulo 2, dice muy claro, bendito sea el Señor. Dice que anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Mira lo que dice la Escritura en Filipenses capítulo 2. A este Jesús, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y Apocalipsis dice, Rey de reyes y Señor de señores. Para que en el nombre de Jesús, escuche, de Jesús, se doble toda rodilla en los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, Yahshua HaMashiach, es el Señor, para la gloria del Padre Celestial. Léase Hebreos capítulo número 1. Por eso dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en este momento. Te doy honra, gloria y alabanza por tu palabra. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que harás. Permítenos volver a la palabra de Dios. Permítenos alejarnos de las teologías humanas. Permítenos volver a tu palabra, volver al camino angosto, al camino antiguo. Por eso tú decías a través del profeta Jeremías que parémonos en nuestros caminos y analicémonos cómo van nuestros caminos. Y miremos las sendas antiguas, preguntemos por ellas y caminemos en ellas, porque hallaremos descanso a nuestras almas, Señor. Y es volver a ti, Padre Celestial, a través del Cordero de Dios. Permite, Señor, que tengamos esa conciencia limpia, tranquila de haber nacido de nuevo, en agua correctamente y en espíritu correctamente, y alejarnos de las falsas y mentiras, actuaciones del espíritu de falsedad, llamado Kundalini, el falso Espíritu Santo, que está dominando el cristianismo moderno, Señor. Permítenos volver al cristianismo original, de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, esa iglesia que tú formaste, que tú dejaste, ese pueblo, esos apóstoles reales y verdaderos, y no el evangelio de teologías modernas y mentirosas, donde prácticamente practican son hechicería y brujería y gurús, Señor, y están practicando lo que es el Kundalini, los actos que hacen los chamanes de la India, Padre bendito, y muchos están condenándose porque no están haciendo tu voluntad, sino están en shows y espectáculos del evangelio de la serpiente. Espíritu Santo, nos soltamos en tus manos. Espíritu Santo, nos soltamos en tus manos. Llévanos a través de tu palabra a la verdad, al camino y a la vida que es el Cordero de Dios. Padre, redarguye a quien tengas que redarguir, enseña a quienes tengas que enseñar. Y llévanos a la vida eterna, Señor. A la verdad que eres tú, como dijo el apóstol Pablo. Y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Te pido, Señor, que bendiga su entrada, bendice su salida, bendice sus hijos, bendice su familia. Bendice sus ministerios verdaderamente para que lleven al pueblo a la verdad, Señor. Y llévalos al primer amor, Señor, donde se predica el amor y la verdad de Dios. El evangelio verdadero de Jesucristo. No el evangelio leudado, lleno de mentiras y fábulas, donde quieren desfigurar, porque quieren que el mundo los reconozca, Padre bendito, cuando tú eres el que merece la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, nos soltamos en tus manos. Bendice esta noche y bendice el día de mañana. Y que si vienes por tu iglesia, Señor, seamos partícipes de ella.
y entremos a las bodas del Cordero. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos veremos pronto.